Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en el Diván y la Luna. Pues yo encantada de estar nuevamente en este programa que tanto disfruto y con una súper invitada que ya tenía muchas ganas de tenerla por acá, de conocerla porque nos conocimos a través justo de este programa. Así que bueno, yo feliz, Tere, que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias y bienvenida, Tere Canalizo. Muchas gracias, gracias a ti, Olga. Bueno, para mí es un placer estar esta noche aquí contigo. Igualmente, un gusto poderte conocer realmente en persona. Nos conocemos ya de mucho tiempo de redes Exacto. sociales, pero bueno, creo que compartimos esta pasión por el psicoanálisis y bueno, descubriendo que tenemos mucho en común además, ¿no? Exactamente, sí, muchísimas gracias, Tere, es un de verdad súper gusto tenerte por acá. Y bueno, te quiero platicar que Tere Canalizo tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por parte de la Asociación Psicoanalítica de Durango, consulta particular a tiempo completo en el Hospital Ángeles de Torreón, es conferencista y catedrática en universidad y posgrado. Si quieres ponerte en contacto con ella, es a través de correo electrónico terecanalizo@hotmail.com y por supuesto los datos aparecerán en nuestras redes sociales en este programa. Y esta noche vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, justo pensando en esta parte como del psicoanálisis, mitos y creencias respecto al psicoanálisis contemporáneo. Y me encantó el tema, Tere, me encantó porque me parece de vital importancia como poder hablar de estas cosas que de pronto se escuchan mucho, ¿no? En redes, en todos lados, incluso de pronto entre colegas del área de psicología clínica, donde no hay una claridad, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis, ¿qué? ¿No? Lleva toda la vida, como por qué seguimos en esto, ¿no? Y me parece muy interesante justo por eso, como poder hablar de lo que sí y lo que no, ¿no? Que sí, lo que no. Claro que sí, Olga, porque fíjate que tienes toda la razón. Yo me he llevado la sorpresa platicando con colegas psicólogos, por ejemplo, en las universidades, en donde todavía tienen esta idea un poco equivocada de que hablar de psicoanálisis es solamente hablar de Sigmund Freud, por ejemplo, o de que es una disciplina arcaica que ya no aporta conocimientos nuevos, que no tiene investigación o que no se considera una ciencia. Creo Ujú. que estos mitos hasta el momento prevalecen y me parece muy importante que platiquemos acerca de lo que es hoy en día el psicoanálisis, cómo se está desarrollando en diferentes partes del mundo, incluyendo nuestro país, por supuesto, y que está más vivo que nunca y está vigente. Y además aporta tanto conocimiento acerca de la mente humana y nos puede llevar a la salud mental, lo cual me parece que es fantástico, pero sí nos hace falta conocer un poco más. Exacto, y sin quitar de lado, sin dejar de lado lo valioso de Sigmund Freud, ¿no? O sea, Ay, por como supuesto. pudiendo entender que sí es cierto que sus aportaciones son, bueno, ¿no? Y Centrales siguen vigentes, son y siguen centrales. vigentes. ¿A poco no? Exacto. Realmente Sigmund Freud a mí me sorprende la genialidad de Claro. este hombre maravilloso que creo que le dio un giro a la humanidad al descubrir aspectos o profundizar en el estudio de aspectos que no se habían podido abordar y simplemente el ver a las personas con padecimientos mentales como seres humanos dignos de un trato humano y poder hablar con ellos. Antes de Sigmund Freud, las enfermedades mentales, Ujú. pues no hablaban con los pacientes, se llevaban a, digamos, pues casas de baño que le llamaban, Ujú. lugares de retiro, si tenía posición social y económica la persona, pero si no, eran recluidos en estos manicomios, por ejemplo en Francia, en donde estaban encadenadas las personas o estaban limitados, encerrados, pero no se hablaba con ellos. Claro. Y Sigmund Freud viene a revolucionar realmente lo que es el trato humano y digno a las personas con padecimientos y trastornos mentales, ¿no? Entonces, sus descubrimientos siguen vigentes, muchos de ellos hasta la fecha, y han sido el parteaguas para que otros teóricos posteriores tomen alguna de sus ideas y le den todavía mayor desarrollo y mayor profundidad. No sé, me viene a la mente, por ejemplo, Christopher Bolas. Él toma una frase de Duelo y Melancolía que dice, la sombra del objeto cae sobre el yo.
Ujú, Y ujú, entonces él desarrolla toda una teoría, su libro se llama La sombra del objeto, en ujú. donde habla precisamente de la melancolía y de la psicosis. Basta una línea que nos traza Sigmund Freud para que posteriormente otros teóricos las tomen y profundicen mucho más. ¿Cómo nos podrías orientar a entender qué hizo Sigmund Freud? ¿Qué es eso que da tanto valor? ¿Qué es eso, digamos, del psicoanálisis? Como para partir de un algo en estos amigos que nos hacen favor de acompañar y que de pronto, pues no están tan familiarizados, ¿no? Pues mira, yo creo que Sigmund Freud podría describirlo como un hombre tremendamente curioso, con mucho ánimo de lograr grandes descubrimientos. Ujú, Quería dejar su huella en la humanidad y lo logró, por supuesto. por supuesto. Era un médico vienés, estamos hablando de finales del siglo XIX, Ujú, en donde empieza a trabajar, bueno, hizo varias cosas en laboratorios o muchas cosas, pero empieza a trabajar sobre todo con la histeria, ¿no? Con ujú, este trastorno que era común en la época victoriana y que era muy sorprendente y muy impactante el ver, por ejemplo, el síntomas conversivos, mujeres que de repente tenían alguna parálisis, una ceguera, perdían la sensibilidad de sus manos, etcétera. Y se va y se entrena a París con Jean-Martin Charcot, ujú, descubre que a través de la hipnosis puede eliminarse algún síntoma, pero no se queda ahí, sino que él dice, bueno, entonces, ¿a dónde se va esa información? ¿Dónde está registrado aquello que genera un cambio en la sintomatología? ¿Por qué aparece o desaparece? ¿Esas órdenes a dónde se van? Y ujú, entonces plantea una estructura topológica primero y después estructural, en donde hay un inconsciente. Y me parece que el pensar que el ser humano no solamente cuenta con esta parte racional y que toma decisiones meditadas y es, digamos, autónomo, ujú, ujú. sino pensar que hay fuerzas inconscientes, hay pulsiones que nos mueven, que uno desconoce y que tienen su origen muy temprano, y creo que viene a darle otro sentido al ser humano, ¿no? Sí, totalmente. Y justo la forma en que iniciabas, ¿no? Me gusta mucho como poder decir, bueno, también es esta forma de a estas mujeres que se encontraban en situaciones tan complejas, ¿no? Que aunque tuvieran recursos, de pronto la forma de abordaje pues era casi nula, ¿no? Y donde estaban ahí en un casi rincón, ¿no? Donde ya no se va a poder hacer nada y hasta en una idea como de maltrato cómo llega a cambiar esta parte, ¿no? Y cómo eso nos va cambiando también la historia a los seres humanos, ¿no? Claro. Ahora, más allá de lo que mencionas, que por supuesto eran mujeres que con las cuales no hablaban, pero, Ujú, ¿sabes? Creo que incluso peor que eso, porque era pensar que estaban fingiendo, que claro, estaban siendo manipuladoras, que querían obtener algún beneficio, y exacto. creo que era como muy propio de la época, ¿no? Pero bueno, creo que no estamos lejos de repente todavía de esas ideas, ¿eh? Todavía hay No, veces que, totalmente. ¿verdad? Llega la gente a consulta y se quejan, ¿no? Es que creo que mi esposo, creo que mi esposa está fingiendo, me quiere manipular. No, realmente hay que tomar con seriedad la experiencia personal de cada uno, ¿no? Claro, claro. Ahora, estamos hablando de 1800, finales de 1800 y, ¿no? Y Sí. de pronto decimos, oye, pero estamos en el 2020, ¿no? Sigue siendo Sigmund Freud, sigue existiendo esto que él descubre, esto que él propone para pensar el entendimiento de la mente. ¿Cuál es tu postura, Tere? Yo creo que sí, creo que sigue totalmente vigente en la gran mayoría de conceptos, pero por supuesto que algunos se han revisado. Mira, por ejemplo, las cuestiones acerca de la sexualidad femenina. Ujú. Ah, claro. Pensemos que en la época en la que él propone su modelo del desarrollo y el complejo de Edipo, por ejemplo, em, pues lo que privilegiaba en ese momento pues era un tipo de creencias científicas acerca de la sexualidad. Él viene a generar toda una revolución en cuestión del desarrollo y de las etapas psicosexuales, pero en el tema de la sexualidad femenina
podemos incluso pensar en que se equivocaba en muchos de los aspectos que él menciona. Y posteriormente vienen psicoanalistas como Helen Deutsch o como Margaret Mead o como, no sé, ahora más recientemente Sylvia Bleichmar, Emil Sedio Bleichmar, a hablar acerca de la sexualidad femenina, por supuesto a partir de la obra de Freud, pero dándole una nueva lectura a lo que es lo femenino, el Edipo de la niña, por ejemplo, cómo es este complejo en donde uno va desarrollando su propia identidad y se conforma, ¿no? El deseo femenino. Entonces, no es propiamente la idea original de Freud, pero tenemos que partir de ahí para poder llegar a nuevas propuestas, ¿no? Y esto es valiosísimo porque es como poder entender que justo el contexto, ¿no? Lo que Así nos es. apuntas es la esencia, lo más importante a tomar en consideración para poder pensar en lo que hizo Sigmund Freud, ¿no? O sea, no está Supuesto. teorizando en el 2020, ¿no? De No, ninguna manera, ¿no? y las Y el críticas contexto que no es cualquier cosa, ¿no? pero escuchamos críticas, de repente, es que Sigmund Freud era misógino, es que Sigmund Freud estaba obsesionado con la sexualidad y todo lo veía. No, yo creo que esa es una mala interpretación. Creo Sí. que hace falta, por ejemplo, leer la biografía de Freud desde varios autores, por ejemplo, la de Ernest Jones, son 3 tomos, es muy completa, pero es muy detallada la vida que narra Ernest Jones de Sigmund Freud, o más recientemente, por ejemplo, la de Elizabeth Rudinesco. Peter Gay o Elizabeth Rudinesco. Como para hacer una lectura de acercamiento, me parece, ¿no? Una lectura amigable donde uno pueda tener simplemente un asomo, ¿no? A quién era realmente Sigmund Freud, me parece que es valioso, ¿no? Y su época. eh, por ahí, hace poco vi una conferencia que dieron en Argentina, que Ujú. era acerca de la época donde había existido Sigmund Freud y vivido. Y era muy interesante porque, por ejemplo, un arquitecto hablaba de la arquitectura de Viena y de Europa en esa época. Luego un artista plástico habló acerca del arte que estaba De la surgiendo en época. la época, por ejemplo, Klimt estaba en esa época. Ujú. Por ejemplo, la música, que se acostumbraba, que se escuchaba, Sí, los estos grandes cafés, bailes, ¿no? los bailes, la ropa. de- Entonces, se nos olvida a veces el contexto histórico en el que estaba descubriendo y trabajando Sigmund Freud, porque fue antes de la Primera Guerra Mundial y luego posterior a la Segunda Guerra Mundial, él ya tiene que salir de Viena, huye y llega a Londres. Ujú. Y su llegada, junto con la de otros exiliados que venían de Europa, creo que es un momento histórico donde se genera un hito para el psicoanálisis, en donde Melanie Klein, Ujú. Anna Freud coinciden en Londres y cada una empieza a tener un gran eh, trabajo teórico con sus propios seguidores y Ujú. entonces de ahí podríamos decir que es la cuna del psicoanálisis contemporáneo a mi punto de vista. Sí, sin lugar a Porque dudas. fíjate, Sí. autores como Donald Winnicott, Ronald Fairbairn, Michael Balint, John Bowlby, Ujú. la misma Melanie Klein, Herbert Rosenfeld, Hannah Segal. Es Sí, un Ferenczi, semillero todos, sí, sí, sí. impresionante que vino a dar nuevas profundidades a la teoría psicoanalítica, ¿no? Sí, creo que esto que nos dices es súper valioso porque si uno puede comprender un poco del contexto histórico que atravesó la vida de Sigmund Freud, en la que atravesó la vida de Sigmund Freud, también podría entender a lo mejor qué situaciones son las que estaban de frente, ¿no? O sea, no era un hombre que se sentaba a pensar y a escribir en la absoluta calma y libertad de la vida que tal vez hoy podemos pensar de alguna manera. ¿No? O sea, hablar de, pues finalmente él no era un burgués, ¿no? Después lo es, pero finalmente pues no era un burgués, No, no estaba en una época fácil, ¿no? no. Seguimos hablando ahora de discriminación, ¿no? Entonces no era una época sencilla. Y bueno, la guerra y las grandes pérdidas que atravesó, pues no eran situaciones simples, sin hacer de lado la enfermedad que tenía, ¿no? Entonces, pues creo que si podemos mirar a un Freud desde ahí,
tenemos una idea de esto que decías, ¿no? La gran persona que fue, la gran genialidad que acompaña esta teoría, ¿no? Totalmente, y algo que admiro muchísimo de él fue la capacidad que tuvo de revisar sus propios descubrimientos e incluso cambiar sus posturas teóricas a lo largo de su vida. Podríamos pensar que tuvo tres grandes momentos teóricos en donde él hace una revisión de todos sus postulados y a través de lo que él iba descubriendo y en conjunto con sus colaboradores, seguidores, que creó el grupo de los miércoles. Ujú. Todos los miércoles se reunían en su casa en Viena, después de las consultas, a discutir acerca de lo que habían observado. Entonces, él logra hacer transformaciones a su propia propuesta. Y eso me parece un gesto de humildad y de grandeza, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, si pensamos, de ahí nace, de ahí Sí, partimos, ¿no? Y decías, exactamente. algo que me encantó, ¿no? A partir de este momento donde Anna Freud y Melanie Klein empiezan a trabajar con lo habido, o sea, con lo que ya existía, pero también a postular nuevas ideas, aportar cosas valiosísimas a la forma de entender la mente, y de ahí hablamos del psicoanálisis contemporáneo. Así Pero es. no para ahí, ¿cierto? No, No no, hablamos que en 1900 ya paró. no. No, hombre, yo creo que podríamos pensar en un psicoanálisis de los orígenes, que iría, por ejemplo, digo, esta es una clasificación que yo hago ahorita en este momento, ¿no? No está en un libro ni nada, pero yo pienso, de 1885, que empieza a trabajar con Breuer en estudios de la histeria, ¿no? Ujú. Hasta más o menos 1920, pensémoslo así, con inhibición, síntoma y Hay angustia, angustia. eh, que ya descubre la pulsión de muerte o propone la pulsión de muerte, le da esa dualidad al sistema económico de la mente, ¿no? Ujú, Ya ujú. tenemos la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Entonces, creo que es ese primer periodo clásico, podríamos pensarlo así, ¿no? Sí, Y sí. luego en los años 20, 30, 40, 50, creo que viene este auge de la teoría de relaciones objetales Sí. y, por ejemplo, la teoría, ¿qué será? Del yo, también empieza, pero ahora en Estados Unidos, Ujú, ¿no? Con Hartman. ujú. Creo que es como una etapa intermedia, ¿no? Y luego a partir de los 50, 60, 70, 80, viene esta gran etapa de propuestas innovadoras también. Y creo que continuaríamos con quizás con una cuarta etapa en donde hoy vemos nuevos modelos, en donde estamos escuchando y conociendo el trabajo de autores que nos dicen que se puede trabajar con personas que Freud creía que no se podía trabajar, que Por nos eso. proponen modelos, por ejemplo, de trauma y disociación, que nos proponen modelos de mentalización, Ujú, ujú. etcétera. O sea, creo que podríamos hablar de una cuarta etapa inclusive Claro, y siempre entendiendo esto, ¿no? O sea, está en la base psicodinámica, en la base del psicoanálisis, ¿no? En totalmente. el Sigue siendo entendimiento. psicoanálisis, ¿no? Exacto, sigue siendo psicoanálisis, sí. Sí. Y la verdad es que creo que es muy valioso poder entender esto porque entonces nos damos cuenta cómo el psicoanálisis, por decirlo de una forma, va evolucionando por ahí, como va evolucionando también el mundo, la sociedad, la forma en que vivimos, pensamos, ¿no? Interactuamos. Pero Claro. lo que es muy, pues muy valioso es nunca olvidar eso, ¿no? O sea, hasta hoy, al menos, gran parte de lo que nos enseña Sigmund Freud, de lo que va descubriendo Sigmund Freud, se sostiene en la clínica, ¿no? Y tenemos que conocerlo, Olga, porque también creo que si nos dedicamos a la psicoterapia psicoanalítica o al psicoanálisis, Ujú. es fundamental que conozcamos su obra, pero directamente, o sea, que leamos los aportes de Freud directo y si podemos, tenemos esa oportunidad, ¿por qué no entrar a grupos de estudio de la obra clásica de Freud, ¿no? Y ya posteriormente podemos ir seleccionando aquellas corrientes psicoanalíticas que sean más afines a nosotros, tanto a nuestra personalidad, a las personas con las que queremos
trabajar y Trabajar. entonces ir profundizando en otros autores. Pero tienes toda la razón, si no conocemos a Sigmund Freud, pues creo que nos perdemos de una gran riqueza que es la base, es la piedra de fundación de nuestro trabajo clínico, ¿no? Claro. Y me encanta también esto que nos dices, ¿no? O sea, es muy importante entender que vamos a encontrar alternativas, pero que también uno puede, digamos, sentirse más cómodo, ¿no? Con determinado autor, incluso en el entendimiento, ¿no? En el propio estudio Exacto. uno va sintiéndose como muy a gusto, ¿no? O disfrutando más, tal vez leyendo a determinados autores, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque finalmente a partir de ahí también podemos ser un poco lo que decías ahorita de Sigmund Freud, ¿no? De ser humilde y poder identificar hacia dónde podría trabajar yo la clínica y también hacia dónde no, ¿no? Tenemos que saber nuestros límites, porque no por dedicarnos a la psicoterapia, pues podemos trabajar absolutamente todo tipo de problemas, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay psicoanalistas que se dedican a ver niños y adolescentes, otros podemos ver parejas, familias, podemos ver adultos, podemos ver terapia grupal. Realmente el psicoanálisis hoy tiene una gama de aplicaciones y Sí. con trastornos que al inicio se pensaba que no se podía trabajar. Por ejemplo, Sigmund Freud consideraba, en algún momento pensó, Ujú. que no se podía trabajar con psicosis. ¿Por Exacto. qué? Porque él pensaba, bueno, es que las personas psicóticas tienen una estructura narcisista, básicamente. O sea, él pensaba que no podían generar una transferencia objetal o un vínculo objetal. Ujú. Entonces decía, si no se logra una neurosis de transferencia, pues No hay ¿cómo trabajo. podemos trabajar terapéuticamente? Sin embargo, a partir del trabajo de Melanie Klein con niños muy pequeños, Ujú, y ujú. luego le encomienda a Herbert Rosenfeld, a Wilfred Bion y a Hannah Sigal que hagan investigación con trabajos con pacientes psicóticos, Paciente, sí. con su teoría de la posición esquizoparanoide y de la posición depresiva. Y se da cuenta de que es un método útil el poder corroborar la teoría de la posición esquizoparanoide con personalidades psicóticas. eh, Fue un parteaguas porque se abre todo un territorio en donde se consideraba que eran no analizables. Exacto. Y ahora se puede trabajar con psicosis, se puede trabajar con trastornos alimenticios, con pacientes fronterizos. Entonces, no nada más con la neurosis, que era el campo que Sigmund Freud había considerado, ¿no? Sí, y esta parte me lleva como a reflexionar ok, ahí es donde podríamos entender, digamos, que el método puro, digamos, de Sigmund Freud, ¿no? Por ahí de pronto entenderíamos, pues no alcanza, ¿no? No nos da para No, abordar a un paciente psicótico o a un paciente limítrofe, ¿no? Y de pronto poder decir, pero no olvidemos también que sabemos estas estructuras porque justo a él se le ocurrió pensarlo en estructuras, sí, ¿no? sí. O sea, y entonces a partir de ahí él puede decir, mira, para poder hablar de una neurosis, ¿no? Hay un yo que pueda aguantar un desmantelamiento, ¿no? Donde pueda aguantar que se bajen las resistencias, que se trabaje con esto y a partir de ahí conseguir algo, ¿no? Y creo que sin esto no habría posibilidad de No, absolutamente nada más, de ¿no? En términos nada. de psicosis, de fronterizos, pues no habría oportunidad de esto, ¿no, Tere? Estamos en deuda con Sigmund Freud por siempre. Sí, De sí, veras, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. no Sin lugar a podríamos dudas era un genio. Sin lugar a dudas. se ve que lo admiramos, ¿no? Pero de verdad es una admiración fundamentada, ¿eh? Yo creo que no es una idealización de una personalidad, ¿no? O de un personaje, perdón. No, yo creo Exacto. que es con fundamento, porque cuando conocemos lo que él hizo y en ese contexto histórico, creo que valoramos mucho más todo lo que él propuso, ¿no? Claro, y sobre todo creo que además de admirar lo que sin lugar a dudas lo es, también pues agradecemos porque gracias a eso hoy tenemos tan ricas posibilidades de abordaje con pacientes desde muchas miradas teóricas distintas que se sostienen ahí, ¿no? Totalmente. Mira, por ejemplo, en el tema del narcisismo. Ujú. Él escribe, creo que fue en 1915, Introducción Introducción al al narcisismo. Sí, narcisismo. sí, sí. Bueno, este artículo es cortito,
pero entraña una riqueza Muchísimo. impresionante. Entonces, imagínate en ese año, ¿no? 1915 más, creo que es 15. Según yo sí. Eh, y luego, varios años después, muchos años después, viene, por ejemplo, Heinz Kohut a hablar acerca del trastorno narcisista, porque se encuentra que la teoría clásica, como dices, no Ujú, le bastaba para esos pacientes que estaban llegando a su consulta en los años 50 ujú, con un conflicto existencial profundo en donde no encontraban satisfacción, donde había un déficit en su desarrollo. No era tanto una cuestión de conflicto pulsional, ujú. sino que era preedípico, ni siquiera llegaban como a un conflicto edípico, era más algo todavía más profundo o todavía más arcaico. Y entonces, a partir del texto de Sigmund Freud, él desarrolla toda una propuesta acerca de la empatía. Y dice Kohut, la empatía es como el oxígeno para una persona. Si no tuvo empatía, en sus vínculos primarios con su madre, con su padre, con sus familiares cercanos, va a haber un déficit, le faltó algo en su desarrollo. Y Ujú. entonces el giro que se da, además de lo que ya había trabajado Fairbairn, por ejemplo, que decía, la libido no solo es buscadora de gratificación digamos, ¿cómo se llama? De se me Como fue de la palabra. pulsión. O sea, la pulsión no solo busca salir y gratificarse, sino que es buscadora de objetos. No Ujú. es lo mismo recibir leche de cualquier persona, de un biberón que te dé cualquier persona, a recibir leche de tu mamá y que te abrace y te mire y te quiera y Contenga y te te contenga tu arme. mamá. Sí, sí, Claro. sí, sí. Entonces, pero fíjate cómo todo desarrollo posterior tiene como base o como origen una idea de Sigmund Freud. No Ujú. le dio la vida para poder desarrollar absolutamente todo, ¿sí? No, no, bueno. Sí, Fue claro. muy prolífico, escribió muchísimo, pero no, Escribió aún muchísimo así, y vivió muchísimo y vivió para muchísimo. su época, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, 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 sin lugar a dudas. Revisé el dato nada más como para cotejarlo y es sí, 1914, ¿no? 14. Ah, bueno, Sí, para que tengan ahí el dato, perfecto. el dato adecuado. Sí, Sí, la órale. verdad es que sí, es interesante cómo pues se va pensando también en estas mentes de los niños, ¿no? En estas mentes de los bebés, que para Sigmund Freud pues no eran mentes analizables, ¿no? Que no había posibilidad como de acercarse, salvo a través de un tercero, como fue el caso Hans, ¿no? Y Sí, bueno, algunos de sus acercamientos. Entonces me parece que esto también es muy interesante, ¿no? O sea, cómo se va componiendo o armando el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Esta nueva forma de entender, pues mira, sí hay mucho más y cómo lo entendemos lo primario con la parte como psicótica. A mí eso me fascinó desde la primera vez sí, que lo escuché, me parece, ¿no? O sea, como decir, mira, lo muy temprano, finalmente, pues este bebé, como lo vemos, ¿no? Sin sí, contacto con la realidad del todo, armándose de a poco, ¿no? Y qué valioso y qué fascinante que estos grandes observadores, especialmente creo que Melanie Klein, ¿no? Haya podido, a través de la observación principalmente, descubrir tanto, ¿no? sí, bueno, es que fíjate, en este tema del psicoanálisis del desarrollo, podríamos decirlo, Ujú. desde Melanie Klein, bueno, fue otra grande, ¿no? Yo creo Parteaguas, que también estamos en deuda con ella sin lugar a y de verdad yo creo que no sería el mismo psicoanálisis también sin Melanie Klein, ¿no? sí, sí, Estamos sí. hablando mucho de Sigmund Freud, pero el psicoanálisis contemporáneo se apoya en descubrimientos de otros grandes. Como dicen, estamos parados en los hombros de los grandes, Sí, ¿no? claro. Entonces, el poder observar a los bebés y a los niños pequeños directamente cómo juegan, cómo hablan, cómo se vinculan, pues es la base para un desarrollo teórico.
Ujú, Y alguien que también marcó fundamentalmente es Donald Winnicott, ¿no? claro. Él era pediatra y Ujú, entonces él había observado muchísimas diadas mamá-bebé ujú, y a partir de su trabajo psicoanalítico, porque él se formó en la British Psychoanalytical Association con Melanie Klein, ujú, precisamente, sí, y él postula que no existe el bebé. Dice, no existe el bebé. There is no such thing as a baby. Y a ujú, lo que se refería es que un bebé por sí mismo no se constituye como ser humano, necesita a su madre o a la cuidadora o al cuidador cuidado. primario, Sí, a la que madre va como función, ¿no? a la función materna, Ujú, que le va a dar precisamente un holding, decía él, que le va a dar ese sostén psíquico ujú, y un handling, que es todo este manejo amoroso de sus funciones corporales y de su cuidado corporal, que va a permitir que vaya introyectando o internalizando ese objeto y entonces pueda vincularse y separarse, diferenciarse poco a poquito hasta constituirse un ser hacia la independencia, de una dependencia total a una mayor independencia psíquica. Y claro. luego vienen otros autores como Bion, que habla de la función reverí de la madre, Ujú, ujú. o del cuidador primario. Finalmente estamos hablando de Sí, de funciones, no importa función. el género, Exacto. pero esa capacidad de ensoñación en donde estés totalmente receptivo o receptiva a los contenidos no metabolizados de este bebé, a esos elementos psíquicos que el bebé todavía no logra ni entender, ni colocar, ni diferenciar, pues Ujú. qué importante para la constitución psíquica, ¿no? De un ser humano. Sí, sin lugar a dudas, sí, sí, sí. Y es esto lo que da como pie a poder trabajar en la clínica. Creo que no podemos olvidar, ¿no? Y me hizo recordar en algún programa alguien decía, ¿no? Es que los psicoanalistas te quieren hablar del amor a la madre, y creo que este es de los mitos, Tere, ¿no? Que vale la pena resolver en este programa porque de pronto cuando hablamos de esta forma de entendimiento de la teoría o de esto que postulan los grandes teóricos, hay una idea o puede existir una idea que esto es lo que se habla en una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Cuando pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Así es. Nuevamente, creo que son esos mitos, esos malentendidos, ¿no? Que nos imaginamos cómo es una psicoterapia psicoanalítica. Y si yo pudiera describir una psicoterapia psicoanalítica, creo que diría que son conversaciones significativas. Pensaría que es un lugar hoy en día de intercambio entre dos subjetividades, entre dos personas completas, Ujú, en donde uno tiene una función y el otro tiene una tarea que realizar. claro, Entonces, eh, no vamos a estar hablando de teoría durante una sesión psicoanalítica, no es una clase, ¿verdad? claro. Lo que vamos a hacer es tener una escucha atenta, sumamente atenta, una escucha distinta a cualquier otra escucha que podamos tener en un medio social. Ujú, Imposible. Esta es una escucha entrenada en donde vamos a estar en una atención libremente flotante, sigue vigente este claro, concepto, y donde la persona tiene que trabajar mediante una asociación libre. exacto. Va a hablar acerca de cualquier cosa que venga a su mente sin filtrarla, sin decir, ay, no, esto qué pena, ay, esto no lo debo de decir. Debe hablar libremente y el terapeuta está receptivo, escuchando no solo verbalmente, sino lo que no se está diciendo también. Digamos que es como una escucha, decía, no me acuerdo qué autor decía, pero es como un tercer oído, ¿no? Tenemos un tercer oído. Y hoy se trabaja tanto en diván Como como de cara frente. a cara. Ujú, ujú. A veces las personas se imaginan que psicoanálisis siempre es trabajar en el diván y no, realmente incluso está contraindicado en algunas situaciones. Claro. Entonces, no siempre se utiliza el diván. Y bueno, yo creo que es una experiencia sumamente enriquecedora para la gran mayoría de las personas, no es para todos. Yo Claro. creo que el paciente o la persona tiene todo el derecho de elegir aquel modelo técnico que le sirva más,
pero aquellas personas que se aproximan al psicoanálisis, creo que en general se llevan una grata experiencia porque logran profundizar en su historia y entenderse a sí mismos y entender partes de su personalidad que no estaban integradas. Claro, y esto me encanta porque también es como poder quitarle la idea al psicoanalista, este genio que sabe todo, ¿no? Que puede todo. Y me gusta mucho cómo lo planteas, ¿no? Finalmente el analista va a intentar ayudarle al paciente a entender cosas que tampoco sabe, que va a ir descubriendo por ahí Así en es. en el propio trabajo con cada paciente, ¿no? Sí, Y me gusta hablar de esto porque también creo que es muy común el tema a ver, soñé algo, a ver, cuéntame qué significa, ¿no? La interpretación de los sueños y sí. estas ideas de todo es general, ¿no? Es como si fuera una ley y aplica para todos, ¿no? Todo. Ajá, parejito, ¿no? Sí, Y la verdad es que creo que algo muy, muy valioso y muy rico del psicoanálisis es justo el caso por caso, ¿no? caso por caso. La subjetividad precisamente, porque mira, si no sería tan fácil como comprar estos libros que venden de si soñaste con un perro es quién Sí, sabe qué, si significa soñaste con tal. un gato. Y no, bueno, no es eso lo que hacemos es en conjunto, identificar la representación que tiene ese elemento o esos elementos en el sueño o en el síntoma o en cualquier cosa para la persona específicamente. Ujú. Y no es magia, no es que a uno se le ocurra, sino que es un trabajo en colaboración. Hoy en día el psicoanálisis relacional o el psicoanálisis intersubjetivo plantea que el terapeuta o el analista no es una pantalla en blanco, totalmente neutro, distanciado de la situación, solamente observando, no, autores como Louis Aron o Stephen Mitchell o Jay Greenberg, lo que dicen es que la neutralidad que se sugería al inicio, que tenía que ser total prácticamente, incluso la transferencia y la contratransferencia se consideraban un obstáculo a evitarse. Claro. Hoy se consideran una de las Herramienta. principales herramientas de trabajo y sabemos que estamos involucrados e implicados emocionalmente en esa interacción con el paciente y además que eso es útil, no es algo que sea negativo, sino que lo podemos utilizar para poder tener un mejor diagnóstico y tener un mejor conocimiento de lo que está pasando con nuestro paciente. Exacto, exacto. Y tengo medio abandonado a los saludos por acá. Estamos fascinadas hablando Sí, y la ya verdad sé. es que estoy disfrutando muchísimo el programa, pero me gustaría mucho agradecer a quienes nos hacen favor de escribir, a Arlet Zarzar que nos acompaña, Moni Ceja que no falla, muchas gracias Moni, un abrazo grande, a Nidia Palma que está por acá acompañándonos, muchas gracias Nidia, Maribel Rueda, buenas noches, gracias Maribel, María de la Peña, muchísimas gracias, Polita Hernández. Gracias, Amaro Rosal. Saludos, Lorena Valle. Lore, muchas gracias. Escucha activa. Cami, Cami, buenas noches. Gracias, Cami. Lorena Valle nos dice buenas noches. ¿La escucha activa es escuchar con todos los sentidos? Sí, yo creo que sí. Y hoy en día, por ejemplo, con la terapia en línea, ¿no? Que Ujú, nos ha planteado tantos retos, pero sí, también creo que hemos hecho lo que hemos podido y lo que las herramientas tecnológicas de este momento nos han facilitado. Si bien es preferible siempre estar en vivo, ¿no? En persona el con presencial, nuestros claro. pacientes, por supuesto, Ujú, pero sí creo que es una escucha con todos nuestros sentidos, pero además creo que vamos como entrenando nuestra mente a dejar nuestros asuntos personales, a dejar lo que sucedió en la sesión anterior, a dejar lo que va a pasar más adelante y a concentrarnos, yo lo describiría casi como en un estado de trance. sí. No, no como tal, o sea, no estamos hipnotizados, pues, Sí. pero sí Pero creo que es una sin la atención contaminación, sin ¿no? contaminación, Mm, sin interferencias, de tal manera que si algo llega a nuestra mente en ese momento, llega un recuerdo,
llega un pensamiento, una imagen, una canción, una escena de una película, lo que quieras. Si llega algo en ese momento, muy probablemente tiene que ver con los contenidos que estamos escuchando de nuestro paciente. Sí, sí, claro. Y esta parte también me encanta porque es también aclarar, no hay un juicio a través de lo que se está escuchando, ¿no? O sea, no es lo que yo opino de lo que el paciente hace. Definitivamente no hay un juicio, no hay un deseo, ¿no? Sin memoria y sin deseo, Amor y como sin decía deseo, Luis como Río, decía ¿no? Bion, ajá. Y otro Sí, mito es ese, que sin memoria significaba, eso le criticaban a Bio, ¿no? ujú. Ay, es que cómo me voy a olvidar de la historia de mi paciente y qué vuelvo a empezar cada sesión. No, por supuesto que no. No, claro A que lo no. que se refiere es que no vamos a tener la intención consciente en ese momento ni de recordar absolutamente todo, ni vamos a dirigir mediante nuestro deseo las metas terapéuticas que son de nuestro paciente, ¿no? Claro, 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 esto es valiosísimo. También nos dice Mónica Ceja, muchas gracias. ¿En cuáles situaciones está contraindicado el diván? Ok, mira, algunos autores lo que refieren, por ejemplo, Nancy McWilliams dice, el diván se contraindicaría, por ejemplo, con personalidades paranoides, Claro, sí. porque imagínate, si tú tienes una estructura paranoide y estás recostado en el diván y no ves a tu analista porque está atrás, solo ocasionalmente escuchas sus intervenciones. La fantasía que puedes estar teniendo puede ser muy Muy angustiante. persecutoria. Sí, sí, creo que Sí, eso es muy valioso, ¿no? O sea, como poder cuidar al sí. paciente, ¿no? Tener esta prioridad siempre. Si el paciente por ahí puede sentirse muy perseguido, muy angustiado por no verte, ¿no? Si necesitas tener la mirada del otro como para contenerlo, pues al final del día esa tendría que ser la prioridad al decidir, ¿no? Y en otro caso, fíjate que también no recomiendan el uso del diván, es en pacientes con trastornos de disociación, Mm, claro. porque no solo por la experiencia del paciente, sino porque tú te perderías de la posibilidad de observar mediante sus facciones y su postura corporal si hay algún cambio en el paciente y que te esté hablando de una microdisociación o de una disociación incluso mayor. Entonces sí se necesita el estar cara a cara, por ejemplo, en esas situaciones. Personas que han sufrido abuso sexual infantil, por ejemplo, también puede ser muy angustioso el sentir que hay una persona atrás de ellos y que no pueden observar lo que está haciendo todo el tiempo. Entonces, Ujú, sobre todo al inicio de los tratamientos, no se recomendaría el uso del diván, ¿sí? ujú. Nos pregunta también Mónica, ¿qué es más conveniente en terapia psicoanalítica? Me imagino que es psicoterapia psicoanalítica. Darla en Zoom, a través de Zoom o por teléfono. Depende de Ah, cada analista, ¿eh? Yo he sí, sí, escuchado sí. algunos que dicen que prefieren el teléfono Ujú. porque hay menos interrupciones. Por ejemplo, ya ves que de repente se puede hacer como un delay en la imagen o en el sonido y pueden como concentrarse mejor con el audio. Y hay personas que preferimos más la videollamada. Creo que depende de lo que ambos estén más cómodos, tanto el analista como el Como paciente, el ¿no? Y es paciente. algo que Y se tiene que también hablar la en el estructura, encuadre. ¿no? Que tenga. O sea, Sí, finalmente creo que también es muy valioso considerar que hay pacientes que será mejor poderse estar viendo de la misma manera que lo explicabas con el tema del diván, ¿no? totalmente. Mm, Creo que es algo que en cada encuadre, con cada caso, volvemos al caso a caso, ¿no? caso a caso. En cada caso tendremos que considerar y evaluar junto con nuestro paciente qué es lo mejor para esa persona en ese momento. Porque a veces puedes empezar con un medio y si no te funciona, pues puedes cambiar a otro medio. Claro. Creo que hoy el psicoanálisis se ha vuelto más flexible, incluso en las intervenciones. Se ha vuelto más flexible también con las necesidades de las personas. Ujú. Lorena Valle nos dice, ¿y realmente existe esa neutralidad al escuchar al paciente? Hoy te diría desde el psicoanálisis relacional que no, que es imposible la neutralidad total. Ujú. Es Bueno, más, es imposible la anonimidad total.
Pensemos que hoy en redes sociales nuestros pacientes nos contactan muchas veces por Facebook, nos encuentran en Instagram. O sea, es muy difícil que hoy en día una persona pueda estar como lejos de cualquier medio. Ujú, Es imposible. Y la neutralidad tampoco. Es más, dice Luis Aron que ni siquiera es aconsejable, porque para muchos pacientes que tuvieron un trauma temprano del desarrollo, el tener un terapeuta inexpresivo, hermético, serio, que no se ríe, que no gesticula, que puede ser una retraumatización inclusive. Entonces, hoy lo que sugieren muchos de estos postulados relacionales es que haya una naturalidad en las respuestas faciales que uno tiene, incluso en las reacciones emocionales. Claro que se analizará y se interpretará, por supuesto, pero no puede estar uno como el experimento de Edward Tronick del still face, donde se ve la mamá con cara de ujú. palo, Sí, sí, seria, sí. ante su bebé Y y que el el niño bebé empieza a angustiadísimo. angustiarse. Sí, sí, sí. ¿Has visto ese video? ¿A poco no Sí, es muy se los voy angustiante? a compartir por si no lo han visto, es una joya ese Sí, video. véanlo. Y son los nuevos experimentos que están haciendo los psicoanalistas del desarrollo, como Beatriz Bibi. También ella hace muchos estudios, graban en simultáneo con dos cámaras a la mamá en interacción con su bebé. Y entonces están viendo desde el primer mes de vida hasta los 6 meses de vida, están viendo esa corresponsabilidad, esa respuesta en automático de las miradas, de los gestos, y cómo un cambio en la mamá genera un cambio en el bebé, y un cambio en el bebé genera un cambio en la mamá, y es casi instantáneo. Entonces, por eso se recomienda también que uno ponga al servicio de la terapia su persona completa. Ponemos nuestra mente, pero ponemos también nuestro cuerpo, Claro. Sí, ¿no? y creo que también es como esta parte que decíamos de la escucha con neutralidad, ¿no? Es como, no se trata de escuchar en función de lo que yo creo y de la manera en que yo veo el mundo, ¿no? Sí. Creo que más bien hacia allá es hacia donde se piensa la neutralidad, no tanto en ser hacia el poker face, ¿no? Y entonces, Sí, ajá, ¿no? O sea, sino de poder claro. decir lo valioso de una psicoterapia psicoanalítica es que uno puede encontrar un espacio para hablar de las cosas que angustian, teniendo calma, que el otro no se va a angustiar por escucharnos, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante. O sea, que Claro. el otro pueda realmente, digamos, escuchar y entender o ayudar a comprender una historia o una situación desde un lugar sin juicio, ¿no? Sin emitir un juicio personal. Y creo que eso es algo muy lindo que ofrece la psicoterapia psicoanalítica. Esmeralda Vargas, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Entiendo que el diván es regresivo, por lo que tampoco es conveniente en pacientes depresivos. Pues caso por caso, ¿no? Caso por caso. Caso por caso, habrá unos que sí, habrá unos Es que que hay no. depresión neurótica, hay depresión en border, hay depresión psicótica, Sí, sí. depende del Yo caso. creo que esto que nos puntualizas de cada paciente se va a ir mirando casi con lupa, ¿no? Y no hay una receta de cocina de dos de sal y una de azúcar. Creo que es muy valioso, ¿no? Y Ujú. te da una libertad también teórica y de investigación grandísima, ¿no? Porque si fuera algo estandarizado como tal, a Sí. todos tratarlos de la misma manera, con el mismo patrón, en el mismo sentido, ay, bueno, creo que el ser humano no es algo estandarizable de esa forma, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Y yo creo que esa es la parte, digamos, de la complejidad, ¿no? Y fíjate que hablando de otro mito que se me viene a la mente es que hoy en día se habla mucho de, por ejemplo, la psicoterapia basada en evidencias, ¿no? Ujú, ujú, Y qué corrientes terapéuticas pues tienen mayor efectividad. ujú. Y hay muchos estudios acerca de la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es excelente. No digo que no sea buena, al contrario, yo creo que es una técnica también excelente y que sirve en muchísimos casos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en trastornos alimenticios o en adicciones también es muy Adicciones. útil. Ujú, ujú. Pero creo que recientemente, por ejemplo, Peter Fonagy y algunos otros psicólogos de diferentes corrientes, por ejemplo, hicieron un estudio muy amplio, muy, muy grande en Inglaterra, comparando la efectividad de
varios modelos terapéuticos. Uno fue la psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica, Ujú, otra fue el cognitivo-conductual y otra fue, creo que, ay, no me acuerdo cuál fue la tercera. Pero ujú, bueno, después de analizar muchos casos con criterios específicos, antes y después del proceso terapéutico, llegaron a conclusiones muy interesantes y básicamente dijeron, todas son efectivas, pero hay algunas diferencias. La cognitivo-conductual dio resultados a corto plazo, pero duraban menos. ujú, Y la terapia psicoanalítica daba resultados a mayor plazo y perduraba. O sea, perduraba y se sostenía en el tiempo todavía más. ujú, En el mismo tiempo de terapia, ¿eh? O sea, todo fue estandarizado. Y otra cosa que descubrieron es que algo que era muy significativo para un éxito en esa terapia era la alianza terapéutica. Cómo se había dado esa relación entre el terapeuta y el paciente independientemente de la corriente que fuera. ujú, ujú. Entonces, donde el paciente pudo sentirse mejor escuchado, validado, comprendido, sostenido, eh, esa era la terapia que había tenido mejores éxitos, mejores resultados, ¿no? Entonces es muy interesante porque Claro. luego creemos que solo aquello que se pueda medir y observar es ciencia y yo creo que se puede medir y observar, pero hay que buscar instrumentos de medición que nos permitan llevar a cabo investigación, ahora sí que más tangible, ¿no? Sí, sí, exacto. Marisabel Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice, en esta parte de tratar de no angustiar y la recomendación de ser más empático y sobre el experimento de la mamá del bebé, ¿cómo afectan las reacciones? No solo el alma, sino el cuerpo, ¿qué piensa sobre el incluir otras técnicas de otros modelos como la terapia cognitivo-conductual? A mí no me acabó de quedar muy clara lo que nos propones, Marisabel, si nos pudieras ayudar a entenderlo de mejor manera. Pero me parece que podríamos pensar tal vez que va en dirección a esta comunicación, ¿no? Que no es verbal, pero que de pronto se recibe y este bebé, porque los videos que propones ver son buenísimos, Tere, Sí, ¿no? Entonces yo pensaba cómo uno al verlos no le queda duda que existe esta comunicación sin lenguaje de palabras, pero ujú, donde sí hay una comunicación, sí hay un lenguaje y sí, el bebé puede mirar los afectos a través de la madre y empatar con ellos, ¿no? O sea, totalmente. es algo muy lindo. Fíjate que otra línea de trabajo del psicoanálisis contemporáneo es Ujú, la colaboración, por ejemplo, con otras ramas de la ciencia. Y, por ejemplo, se trabaja con las neurociencias. Entonces, algo que se ha trabajado mucho es este análisis que tú estás mencionando, en donde lo que se descubre es que hay una comunicación del lado derecho al lado derecho del cerebro madre-bebé, por ejemplo. Entonces, todo esto de las neuronas espejo y todos estos descubrimientos, por ejemplo, Mark Solms, en fin, hay teóricos que están estudiando neurológicamente cómo va respondiendo y reaccionando de acuerdo al vínculo y a la interacción. Y si ujú, nos vamos a otros teóricos, pues vemos los descubrimientos de John Bowlby y Mary Ainsworth ujú, respecto al apego y los patrones de apego que se internalizan, que se llaman internal working models, ujú, y se convierten en patrones relacionales que durarán toda nuestra vida. Podremos vincularnos desde un apego seguro, un apego inseguro ansioso, inseguro ambivalente o desorganizado y caótico, dependiendo de las respuestas comunes más frecuentes que encontramos en nuestros seres importantes, cuidadores primarios, ujú, ujú. dependiendo de esa respuesta y de esa interacción, así nos vamos a vincular toda nuestra vida. Claro. Entonces, esto se ha hecho con investigación, con experimentación, por ejemplo, la situación extraña, el experimento de la situación extraña, Ujú, en donde se observó la respuesta del bebé cuando desaparece su mamá de una habitación y entra un extraño. Y luego, cuando se va el extraño y regresa su mamá, ¿qué hacía el bebé?
va y busca apoyo y consuelo en su mamá, o se aleja de la mamá, o Ujú, se acerca y se aleja, o le pega. ujú, ujú. ¿Qué reacción tiene el bebé? Y eso depende de cómo ha estado su mamá interactuando con él desde que nació. Entonces, entiendo la pregunta que nos hacía la María persona que nos... Isabel, ajá. Ujú. Ujú, ujú. ¿Qué tanto podemos como combinar o mezclar descubrimientos y postulados teóricos? Yo sugeriría que si nos vamos a entrenar en una corriente, por ejemplo, en la corriente psicoanalítica, sí tratemos de apegarnos a lo que sea psicoanalítico. Ujú. Y si nos vamos a entrenar en cognitivo-conductual, bueno, utilicemos herramientas y técnicas cognitivo-conductuales, porque si empezamos a hacer una combinación, empezamos a hacer una mezcla, creo que se pueden oponer no tanto bueno, en el impacto sí, pero también en la metodología y en la técnica clínica como tal. Por ejemplo, en el psicoanálisis no dejamos tareas. O sea, no vamos a decirle qué hacer a la persona, a lo mejor en psicoterapia psicoanalítica o psicoterapia de apoyo psicoanalítica, podemos recomendar de repente que vean alguna película específica que querramos conversar en la sesión, a lo mejor, Ujú, pero ujú. ya como una tarea continua y un seguimiento, creo que eso es más como cognitivo-conductual, ¿no? Claro. Sí, y poder entender que van dirigidos a diferentes objetivos Así y es. que la mezcla de esto perdería el objetivo total, ¿no? Nos O sea, confundiríamos nosotros y y confundiríamos el también a paciente, nuestros ¿no? pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo Sí, que esto es algo muy importante porque finalmente tiene que ver también, pues, con el resultado, ¿no? Que va a encontrar el paciente en el tratamiento cualquiera que estuviera, por supuesto, sí, abordando, ¿no? Y sí. también la claridad, ¿no? Al llegar a este momento del encuadre, ¿no? Donde uno puede pensar que el paciente se vería beneficiado con el tipo de psicoterapia que cada quien lleve a cabo, pues también vale la pena de pronto como ser claro en esto, ¿no? O sea, ¿se va a beneficiar o no se va a beneficiar con esto, Es que ¿no? tenemos que Tiene ser que ver con honestos, lo que busca o no, ¿no? honestos con nosotros mismos primero Sí. y honestos con nuestros pacientes que están depositando su confianza en nosotros. Ujú, Entonces, tenemos que ser sobre todo muy congruentes ujú. y saber nuestras limitaciones. Y si en alguna situación vemos que le conviene más algo diferente a nuestros pacientes, se los tenemos que decir. Claro. Yo creo que eso es la ética profesional también, ¿no? Sí, sí, por eso me parece súper linda esta mención que hace Marisabel, ¿no? Porque nos da pie justo a entender esto. No hay un tratamiento mejor que otro, pero van con diferentes direcciones. Así es. Entonces, cuando hablamos de tratamiento integral, no hablamos de un mismo psicoterapeuta abordando diferentes técnicas, sino hablamos de diferentes especialistas atendiendo a un mismo paciente, ¿no? Y creo que esto es, pues nos ayuda a poderlo aclarar. Adriana Velasco, qué gusto leerte por acá, un saludo fuerte a Monterrey. Nos dice qué buen tema. La verdad es que sí, es un tema maravilloso, Tere. Es impresionante cómo se va el tiempo. Estamos pues realmente ya Ay, en el no, final del programa, ¿no? Es no, increíble nos falta cómo se hablar va. mucho. Exacto, exacto, justo eso pensaba, ¿no? En Sí, realidad es tan grande el camino del psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Que sí. parece, esto queda como con la sensación de una prueba. Es una probadita, Es por una supuesto. probadita, es una probadita, sí, sí, sí. En realidad, ¿tú pensarías que esta división, digamos, de escuelas o de líneas de pensamiento en el psicoanálisis, y me estoy refiriendo a las relaciones objetales de Melanie Klein, me estoy refiriendo a Lacan, ¿no? A la escuela americana con la escuela del yo, ¿tú pensarías que se dividen, digamos, y que cada quien se va a un camino a ver a cuál? ¿Tú pensarías que por ahí se pueden nutrir? Me gustaría mucho que nos dijeras algo sobre esto. Fíjate que acabo de leer un libro que me encantó. Bueno, se los enseño porque aquí lo tengo a la mano. Recomiéndanoslo, recomiéndanoslo, por Mira, favor. tengo este libro que me encanta, que es Introducción al psicoanálisis contemporáneo de Marilyn Charles. Ujú, Y lo que dice ella es que básicamente hay como dos formas de trabajar hoy en día, dice. Hay quien elige un autor, por ejemplo, Lacan, ujú, y entonces
se compromete con su teoría, se identifica con todos los autores de corte lacaniano y se especializa, pensémoslo así, se especializa en Melanie Klein o en Lacan o en Kohut o en Kemberg o en cualquier autor, ¿no? Y el otro enfoque es un enfoque integracionista, integrativo, podríamos decir, en donde se toman los aportes de varios autores, por ejemplo, el psicoanálisis relacional o el psicoanálisis intersubjetivo, no tienen un creador o un solo autor al que puedas identificar, sino que es el conjunto como de los aportes de muchos teóricos. Ujú. Y todos van como contribuyendo. Muchas veces hablan de lo mismo, pero con términos o profundidades o O especificaciones miradas distintas. o miradas distintas de un mismo fenómeno. Y Ujú. entonces te da como un lenguaje con el cual describir los fenómenos que estás observando desde diferentes ángulos. Y cualquiera de los dos yo creo que es totalmente válida. O sea, uno puede elegir y ser freudiano, 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 o kleiniano, o winnicottiano, o podemos tomar un enfoque más integrativo en donde tomemos como de todos un poquito y lo podamos como conjuntar. Yo creo que los dos son válidos, Por supuesto, sí, ¿no? por supuesto. Y creo que vale mucho la pena nutrirse de diferentes autores, ¿no? Más allá Totalmente. de que uno pueda sentirse más cómodo con determinada línea, creo que sí es muy rico nutrirse del pensamiento de otros, ¿no? Aunque sea no en términos de especialidad, porque definitivamente especializarse en una línea, pues olvídate, no nos da la vida, ¿no? No me da la vida. Pero, pero bueno, sí tener pues mayor conocimiento, mayor acercamiento, aunque sea a una de las otras líneas que proponga el Es que, psicoanálisis, porque ¿sabes me qué parece que es pienso? lindo, es valioso. Y si no conocemos algo, si no lo hemos leído por lo menos, no Ujú. lo vamos a reconocer en la práctica clínica. Exactamente. Entonces, aquellas cosas que uno va descubriendo, estudiando, leyendo, luego es más fácil que las identifiquemos. Por ejemplo, ahorita estoy muy clavada con el tema de la disociación. Ujú, ujú. De verdad hoy pienso, es que muchos de mis casos que he visto anteriores seguramente tenían procesos disociativos y a lo mejor no los pude ver porque todavía no conocía este campo psicoanalítico de la disociación y hoy pienso, hoy puedo reconocer muchos fenómenos que a lo mejor antes los vi pero no supe qué eran o cómo llamarles o Ujú, ni siquiera a lo mejor me di cuenta, no sé. ujú, ujú. Tenemos que estar Sí, abiertos. y es súper valioso esto que nos dices, ¿no? Porque justamente es para nutrir la clínica con el paciente, ¿no? O sea, por supuesto a uno mismo, ¿no? Pero uno no trabaja a través de los libros, uno trabaja en su análisis personal con sus supervisores, ¿no? Sí, Pero sin lugar a dudas, pues bueno, leer enriquece a uno mismo y enriquece el trabajo que podamos hacer con un paciente. Y creo que eso es vital, ¿no? mucho. Por acá nos dicen, Mónica, muchísimas gracias. ¿Cuándo va a ser la segunda parte de la plática? ¿Cuándo va a ser la segunda parte, Mónica? Cuando guste, Pues junio, cuando más tú me tardar, digas, seguro. cuando tú me digas, Olga, yo estoy feliz aquí No, contigo, bueno, yo estoy muy feliz. entusiasmada, muy feliz de que me hayas invitado. Para mí de veras es un honor Al que me contrario. hayas invitado y cuando tú gustes podemos continuar platicando. Creo que es un tema que nos apasiona tanto que podríamos hablar y hablar y hablar y hablar de Hablar, esto, hablar, porque sí. de verdad creo que amamos nuestra profesión profundamente. Sí, sí, totalmente. Así que seguro, les garantizo que tenemos fecha al cerrar este programa. Y bueno, Nidia Palma también nos dice felicidades, excelente tema, hace falta una segunda parte sin lugar a dudas. Y a mí también me encantaría que nos hables de estos cursos que ofreces de Beyond, Ay, excelente. Sí, fíjate que, bueno, yo hice la maestría en la Asociación Psicoanalítica de Durango. Muchos saludos a Salvador de la Rosa, mi querido maestro, que a quien bueno, ha enviamos un hecho abrazo también grande sí, desde acá, el una Iván. labor impresionante de difusión y de trabajo en el norte de nuestro país. Sí. Creo que él vino como a traer el psicoanálisis realmente aquí a Coahuila y a Durango. Y acabando la maestría,
ya hace algunos años, bueno, me he dado a la tarea pues de profundizar en autores que considero que son fundamentales. Ujú, Entonces, estoy trabajando en una serie de seminarios ujú, acerca de estos autores. Primero fue Winnicott, luego fue Bion, y ujú. ahora estoy trabajando en el de Bowlby y Peter Fonagy. Vamos a hablar de la teoría de mentalización y de la teoría del apego. Y bueno, están invitados a este tercer seminario, el de Bowlby y Fonagy. ¿Cuándo empieza, Tere? Empieza el 6 de marzo, me parece que es el primer sábado de marzo, creo que es el 6. Ujú, ahorita Sí, checamos, pero por ajá. ahí te paso en el link, a lo mejor paso la Sí. información, porque va a ser un seminario de 10 horas, son 5 sesiones de 2 horas cada una, en donde vamos a dar una introducción, ¿eh? No es a profundidad, porque bueno, es poco tiempo, pero sí Exacto, vamos a dar una no, no introducción. habría posibilidad, ¿no? Tendríamos que hacer casi toda una maestría, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un curso introductorio y creo que es muy interesante conocer a estos autores a mayor profundidad. No, bueno, es valiosísimo. Por acá nos hace una propuesta que me encantó. Ujú. Marisabel nos dice, es muy interesante, podrían dar otra plática y hablar sobre los autores, una breve reseña de cómo es la intervención de acuerdo a los autores. Creo que eso estaría muy, muy Estaría lindo, genial, ¿eh? por De verdad supuesto. que sí se queda de tarea porque creo que es una forma muy, muy, pues linda de ir caminando entre los autores y de poder aterrizar a lo Sí, me mejor el encanta hablar de entendimiento, ¿no? Winnicott, de Bowlby, de Melanie Klein y, ¿por qué no?, de los más contemporáneos, de Thomas Ogden, de Jessica Benjamin, de Otto Kemberg, la teoría focalizada en la transferencia. Bueno, hay muchos autores Sí, sí, con autores muy ricos, sí, sí, sí. todos proponen algunas variaciones en la técnica. Entonces, cuando hablamos de psicoanálisis, no hay un psicoanálisis. El psicoanálisis es plural, es diverso, es rico en conceptos, en posturas, desde cuál es el rol del terapeuta, cómo se trabaja en cada situación, con qué tipo de pacientes. Creo que es muy interesante, lo podemos preparar, claro que sí. Sí, 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 vamos a tratar de dar forma a algo así porque está muy lindo y creo que sí puede ser un acercamiento súper, súper rico para todos. Y bueno, no dejar de inscribirse a los seminarios porque la realidad es que uno puede estudiar la maestría, puede estudiar, digamos, de pronto de cuenta propia, etcétera, o irse formando en otras líneas también del psicoanálisis. Pero yo creo que es fundamental esto que nos decías, ¿no? Hay que leer al autor, hay que entender al autor, hay que armar un grupo de estudio, hay que comprender de qué estamos hablando muy focalizado, muy detalladamente, porque, pues vamos, es la mejor manera de ir creciendo, me parece, en nuestro trabajo y también a nivel personal, sin lugar a Ay, a dudas. nivel personal crece uno mucho. Y además vamos teniendo más herramientas para trabajar con nuestros pacientes. Eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y la verdad es que también es muy lindo saber pues que en el norte se ha logrado hacer tanto, ¿no? Con este trabajo grande que ha hecho el doctor Salvador de la Rosa, gente como tú, que están tratando, cada vez más de compartir, ¿no? Desde un lugar más generoso, poder llegar a los otros, a compartir este conocimiento, a compartir esta experiencia, esta formación que sin lugar a dudas también enriquece a la sociedad, ¿no? O sea, nos hace mejores seres humanos sin lugar a dudas, ¿no? Pero Claro. también si tenemos una sociedad más grande en términos de psicoterapia, más fortalecida, tenemos totalmente otro mundo para vivirlo, ¿no? Es que la psicoterapia, como decía Freud, ¿no? Es a través del amor, a través de las ligaduras, como dice Bion, el poder generar, construir, pegar, ligar, integrar. No es la destrucción, no es la ruptura, no es la disociación, es la integración. Entonces estamos hablando de construir lazos sociales más fuertes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y no olvidar, ¿no? En la psicoterapia el vínculo es finalmente la clave, ¿no? Y es lo que cura, ¿eh? Yo creo Eso. que, mira, las interpretaciones son muy valiosas para lograr el insight, para, como decía Freud, trabajar con las resistencias, con la transferencia, lograr el hacer cada vez más consciente el inconsciente. Pero yo te podría decir desde el psicoanálisis de hoy que algo también muy importante es el vínculo, es el poder sanar y crecer
aquellas heridas vinculares que tuvimos en nuestro origen, y qué mejor oportunidad de hacerlo que en tu vínculo terapéutico, con alguien que te Poderlo llegó, resolver. poder resolver y después poder salir y tener relaciones más significativas y más saludables. Sí, sí, Creo que es muy importante el vínculo en la psicoterapia psicoanalítica. es esencial. Es Y de esencial. verdad, Tere, que no sabes cuánto te agradezco que hayas estado por acá. Lamentablemente, pues ya hasta te robé más tiempo. Pero disfruto muchísimo, muchísimo esta conversación. Me parece que sí, pues como bien nos dice, nos hace falta más, Tere, nos hace falta esta segunda parte, nos hace falta este acercamiento a la teoría del autor por autor, ¿no? Así que hay que pensar cómo lo vamos a hacer, pero seguro hay que hacerlo. Lo estructuramos y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, por supuesto que sí. Te Un placer. agradezco inmensamente que hayas estado acá, Tere. Y cuéntame, ¿con qué te gustaría cerrar? Ay, me gustaría cerrar, pues, invitando a todos a que participen en los seminarios que estamos organizando a través de la Asociación Psicoanalítica de Durango y los que estoy realizando también yo, por mi cuenta. Pueden checar en mi página aquí en Facebook la información, también en la página de la Asociación Psicoanalítica de Durango. Si les interesa formarse como terapeutas psicoanalíticos, tenemos esta maravillosa opción, tanto en la ciudad de Durango como en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues seguir estudiando, seguir leyendo, no confiarnos a lo que ya vimos en la licenciatura, por favor, hay que hacer especialidades. Ser psicoterapeutas no es algo que podamos hacer simplemente al graduarnos de psicología. Yo los invito a que se especialicen si les interesa la psicoterapia. Y qué mejor si es en psicoanálisis. Los invito a Claro. todos a seguir trabajando y fomentando sobre todo esta especialización, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, para estar en contacto para los seminarios, por acá están viendo un letrerito con el correo electrónico de Tere, pero también en nuestras redes sociales está escrito el correo electrónico y un teléfono para estar en contacto con ella. Pues por supuesto pueden seguir su página en Facebook, ¿no? Y bueno, en redes sociales en general, para que puedan ir como entendiendo y adentrándose un poco a estos seminarios, en qué consisten, cómo son, los horarios, ¿no? Pero pues no lo olviden, ya tenemos el siguiente en marzo y pues marzo está en 15 días, ¿no? Entonces no se queden sin lugar porque la verdad es que creo que es muy, muy enriquecedor poder estar cerca de un autor y poder transitar con alguien tan apasionado, con tanto cariño como tú nos muestras que digamos, valoras y aprecias tu trabajo y la terapia psicoanalítica. Qué mejor que estar en manos de alguien que puede darle valor tan fuerte a esto, ¿no? Ay, muchas gracias por invitarme y encantada de la segunda parte, ¿eh? Nos quedó mucho por platicar, Nos quedó mucho, sí. mucho, pero lo vamos a poder platicar y compartirlo con tu auditorio. Muchas gracias por acompañarnos ahorita. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Tere. Y bueno, también quisiera invitarte, el próximo jueves estará con nosotros la maestra Paulina Caballero y hablando de Bion, la vamos a platicar sobre verdades, la importancia e impacto de la verdad en la vida cotidiana. La verdad desde Bion. Así que, temazo, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que participaron. Si les gustó tanto este material como a mí, ayúdenos a compartirlo. Les recuerdo que lo pueden encontrar también en YouTube. Suscríbanse al canal El Diván y la Luna, ya estamos en la 4ª temporada. Pero ahí pueden encontrar toda la serie de material desde hace algunos bastantes años. Así que espero que lo disfruten, que pasen todos una excelente noche. Yo soy Olga Muciño, esto fue El Diván y la Luna y estamos en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Hasta luego.